con el fin de mantener sustentada con la palabra de Dios a la iglesia y a un mundo que carece de fe y esperanza. El pastor Pablo Urbina continúa predicando la palabra de Dios con unción y con poder en medio de una pandemia mundial. Prepárese y reciba la palabra que puede cambiar su vida. Gracias, Señor, le damos porque sé que su poder para siempre reinará sobre nuestras vidas. Le pido, Señor, que bendiga a cada uno de los que oyen tu palabra en este momento. Usa tu siervo como instrumento para la gloria tuya y que podamos aprender. Gracias, Señor, porque tu palabra sé que no regresa vacía, sino que cumple con el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando la palabra. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Este pasaje se presta para muchas interpretaciones, para diferentes temas que queramos predicar de él. Hoy vamos a estar hablando un tema muy cotidiano, pero vamos a leer esta palabra. Filipenses capítulo 4, del verso 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estudiando más a profundidad esta palabra, el apóstol San Pablo hace una referencia antes de mencionar lo que menciona y dice: no voy a decir esto porque tenga escasez, ¿verdad? Pero me llama la atención ese mismo versículo, la siguiente parte que dice: pues he aprendido a contentarme, he aprendido. De ahí, de esa palabra, quiero que saquemos el tema de hoy, el cual vamos a estudiar, que le hemos titulado Aprendiendo. Aprendiendo. ¿Ok? Repita conmigo ahí en su casa: aprendiendo. Esa es una palabra muy clave, porque mientras usted y yo estemos dispuestos a aprender, seguiremos siendo bendecidos. Mientras usted y yo estemos dispuestos a aprender, mantendremos la humildad. Mientras usted y yo estemos dispuestos a aprender, seguiremos aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema muchas veces del creyente? Es que ya lo sabe. Entonces, es bien difícil que aprenda, porque si ya lo sabe, ¿cómo va a aprender? Es necesario. El apóstol San Pablo dice: pues he aprendido. O sea, es que él no estaba acostumbrado, pero aprendió. A veces nosotros tenemos que pasar por alguna situación para aprender, porque no estamos quizás aprendido, no estamos acostumbrados, acomodados. Entonces nos incomoda lo nuevo, nos incomoda lo que podemos estar, lo nuevo que podamos estar enfrentando. Entonces, y si nos incomoda, eso quiere decir
que va a ser difícil acomodarnos, al menos que aprendamos. Entonces, tenemos que aprender. Para todo necesitamos aprender. Entonces, lo primero que podemos ver del pasaje es que no podemos estar contentos con una nueva situación a menos que hayamos aprendido a estar contentos. Pablo dice, pues he aprendido. Entonces, estamos en un tiempo donde vamos a tener que aprender mucho. Tenemos que aprender bastante. Mucho tenemos que aprender. Yo siempre hablo con mi esposa estos temas y yo le decía, casualmente hoy que veníamos hacia la iglesia, yo le decía que tenemos verdaderamente que aprender a vivir con esta situación. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? A mí me gustaría, mire, la verdad es que es fácil decirle a la gente quédese en la casa, ¿verdad? Los que pueden trabajar desde la casa, pueden estar desde la casa. Pero hay muchos que no pueden estar desde la casa. Pero yo venía a la iglesia, un tráfico enorme. Entonces, yo creo que todo el mundo ya está trabajando. La gente ha regresado, los talleres están abiertos, los restaurantes están abiertos, las cantinas, todo el mundo ha regresado a la acción. Tenemos que aprender a vivir ya con esta situación. Mire, nosotros hemos pasado por diferentes experiencias en el ministerio y en cada una de las experiencias que hemos tenido, como por ejemplo de movernos o de ir para un campo a abrir una obra nueva, tenemos que acomodarnos a las situaciones. Acomodarnos a las situaciones que hay allí. Entonces, si no vamos a lograr el propósito que estamos buscando alcanzar. Me recuerdo la más reciente vez que estuvimos en México y nuestro hijo estaba muy pequeño, ¿verdad? Tenía quizás 2 añitos y cuando llegamos allí, al lugar que llegamos, los zancudos, como decimos nosotros, los mosquitos que dicen en otro lado, eran abundantes, que los mataba a uno por cantidades, se le pegaban en la piel y mataba cantidades con solo un pasón de mano. De inmediato que queríamos, humanamente hablar, pues regresar, porque es una situación bien difícil, pero no. Yo he tenido un llamado del Señor que teníamos que cumplir con la misión y nos daba pesar de nuestro niño, todo lleno de roncha, a los 3 días lleno de roncha. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer uno? Acomodarse y aprender a vivir con esa situación. Y ya después hasta la misma plaga, el mismo mosquito ya lo respeta uno. Entonces, tenemos que aprender, para todo tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Entonces, y eso es, en primer lugar, eso es lo que quiero mencionar. Para todo se debe aprender. Hasta lo más sencillo. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño y la primera vez que vi un avión. La primera vez que vi un avión que volaba, y por cierto, cuando lo vi, que volaba era como una avioneta. Y que abajo habían tractores, era como una zona de algodonera, de algodón, y era una avioneta que funigaba. Entonces yo dije, ese hombre que maneja esa avioneta, dije yo, ¿cómo no va a manejar ese tractor? Lo maneja a ojos cerrados. Entonces, en mi ignorancia, creía que porque manejaba un avión podía manejar un tractor. Pero no, puede ser que maneje un avión, pero no porque maneja un avión puede manejar una bicicleta. Tiene que aprender a manejar la bicicleta.
montarse en la bicicleta, no le va a decir, bueno, y esta bicicleta nunca me he subido, pero si manejo un avión, ¿cómo no voy a manejar una bicicleta? Y se va a caer. Tiene que aprender. Todos tenemos que aprender. Para todos se tiene que aprender. Por ejemplo, el contentamiento del que el apóstol habla es algo que se aprende individualmente. Esto no es algo que se aprende por cabeza ajena, sino es individual. No es suficiente escuchar cuál es nuestro deber. Debemos aprender nuestro deber. No solo es que le digan esto es lo que vas a hacer, pero tiene que aprender. Entonces, cuando alguien va a buscar un trabajo, un empleo a una compañía, entonces lo primero que le dicen, ¿tú sabes hacer esto? No puedo, pero aprendo rápido. Y yo estoy dispuesto a aprender. Si hay alguien que está dispuesto a enseñarme, entonces nadie va empezando que ya sabe. Hay restaurantes, ahí veo yo fábricas de costura que dice se necesita un costurero, costurera con experiencia, ¿verdad? Con experiencia, que ya sepa. Porque casi no le gusta enseñar y a mucha gente no le gusta aprender. Entonces, tenemos que aprender. Una cosa es escuchar, otra cosa es el aprender. Una cosa es cocinar y otra cosa es comer. Cada uno de nosotros, en nuestro carácter particular, somos llamados a aprender a estar contentos. Todos somos diferentes, pero tenemos que aprender. Todos. Por ejemplo, el ser padre. El ser padre, nadie nace aprendido. Y puede leer muchos libros antes de que nazca el hijo. Una vez naciendo el hijo, comienza a aprender. No había aprendido todavía. Es decir, ya había leído, ya había estado en conferencias, ya había estado en cuantos seminarios, había leído libros sobre aprender. Pero, no, yo ya aprendí a ser padre porque ya leí. Cuando le nació el hijo, a partir de ese día, de ese momento, es que comienza a aprender. Entonces, comienza a aprender. Por eso es que estoy hablando bajo el tema aprendiendo. Aprendiendo. Dígale que está a su lado. Yo estoy aprendiendo. Aleluya. Entonces, aprendiendo. El contentamiento del que hablamos es una gracia que solo los creyentes poseen. Por eso es una palabra maravillosa que tenemos que aprenderla. No crea usted que va a decir eso no me gusta o no estoy de acuerdo. Hay que aprender. Hay que aprender. Oh, gloria al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Entonces, todos nosotros. Ahora, pero hay algo maravilloso que quiero hablarles en el segundo lugar, que tenemos victoria, pero la pregunta es, ¿dónde está la victoria? ¿En qué área podemos encontrar nosotros el éxito para aprender? ¿Cómo podemos lograrlo? Hay creyentes, hay gente que no acepta a Jesucristo porque dice es difícil para que yo pueda cambiar, ¿verdad? O alguien puede decir, ¿y cómo va a cambiar? Nunca va a cambiar. Y es posible que humanamente hablando nunca va a cambiar. Pero ¿sabe qué? Sí lo puede lograr. Nunca es tarde. Cuando uno comienza en la iglesia, vienes a cero. Posiblemente fue 40 años católico, pero nunca se supo un versículo de la Biblia. Y cuando llega a la iglesia evangélica, comienza a aprender de la palabra. Porque aquí estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra. Y entonces hay quienes llegan con tanto gozo, con tanta alegría, que de inmediato comienzan a buscar la manera de estudiar y de escudriñar para crecer y para poder aprender. Pero quiero decirles que todo se encuentra en el mismo Señor Jesucristo. Primera Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo, pero sucede de que no sabía nada. Por eso es que Pablo, cuando era Saulo, y en el momento que es encontrado por el Señor y queda ciego y cae al suelo, la primera palabra que dice: Señor, ¿quién eres? Y cuando le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y comenzó a hablar el Señor con él. Pero la segunda palabra que dice Pablo es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo estas palabras: vete a esta dirección. Y se la dio. Ahí va a haber un hombre que te va a decir lo que debes hacer. Entonces, y Pablo había vivido años y muchos años como religioso, pero no sabía nada. No sabía nada y había vivido religiosamente muchos años, toda su vida, pero no sabía nada. Ahí comenzó a aprender, aleluya, y de esa manera nos demuestra que se puede aprender. Todos podemos aprender. Dios hace el llamado, pero nosotros tenemos que aprender. Segunda de Timoteo 4:17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oiga bien, pero el Señor, dice, estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Aunque él no sabía, pero el Señor fue el que estaba con él. Él fue el que le dio la fortaleza, la fuerza, el que le dio la unción, el que lo ayudó para que hiciera las cosas. Dios es nuestra fortaleza. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque habla de debilidad, está hablando de las flaquezas, está hablando de las necesidades, está hablando del dar lugar a aprender y a crecer cada día. Porque allí es donde hay mucho problema a veces en el creyente, ¿verdad? Que sabe mucho y no sabe nada. Entonces, tenemos que unir, por eso es que hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que unirnos con los que saben para aprender, para que vayamos aprendiendo. ¿Sabe que eso me agrada? Yo a veces me comienzo a recordar los pastores quienes fueron mis mentores en el momento cuando yo iniciaba el ministerio, de los que yo aprendía y estaba sediento para cuando ese hombre iba a hablar, porque abría su boca y había sabiduría, había enseñanza. Y nunca me acuerdo yo en un momento haber dicho: oh, ¿y yo qué voy a aprender de él? Ahora yo ya sé, ahora yo ya puedo, ahora yo es posible que puedo más. De ninguna manera. Siempre tenemos que ser humildes para aprender. Mas sin embargo, cuando yo empecé al ministerio, siendo muy jovencito, ¿verdad? De aproximadamente entre promedio 19, 20 años en el ministerio, y ¿sabe qué? No faltó alguien que me dijera: ¿y usted qué me va a enseñar? ¿Y este niño qué me va a enseñar? Y yo me acuerdo de esas palabras porque yo estaba empezando, yo estaba aprendiendo, sigo aprendiendo, pero en ese entonces, pues imagínese, comenzando, todo era nuevo en el ministerio, duro, difícil, pero no me di por vencido, no me eché para atrás, no me desmayé por lo que me dijeron, que ¿qué me va a enseñar? Yo ya tengo 15 años, 25 años de ser evangélico y viene apenas naciendo. Hermano, y yo eso mejor me servía para arrodillarme, decirle: Señor, necesito más de usted, a escudriñar, a buscar, a leer, a aprender, a recibir, para crecer.
Es lo que tenemos que hacer todo. Hay quien ya me ha preguntado, ¿verdad? Ya me han preguntado y me han dicho, bueno, pero es que yo necesito aprender más de la palabra. Enséñame, ¿verdad? ¿Qué es lo que y quieren comenzar aprendiendo por el Apocalipsis, o sea, por el final? O sea, primero se pone uno los calcetines y después se pone los zapatos. Entonces no se pone los zapatos primero. Es necesario comenzar por lo básico. Es recomendado, si usted comienza a estudiar la palabra, comience con el libro de San Juan. Por ahí empiece, luego váyase al libro de los proverbios, lea el libro de los proverbios, de ahí lea el libro de los salmos y así sucesivamente. Pero no comience leyendo profecías que lo van a confundir más. Comience por lo básico, por lo que es el plan de salvación, por la educación que necesita como una persona, como un hombre, como un ser humano. Primero por allí. Antes del conocimiento es nuestra conducta que debemos de tenerla como cristianos. Entonces, por eso le he titulado este mensaje Aprendiendo. Y todos necesitamos aprender cada día. Si no se nos enseña, no aprendemos. En nuestra casa cocina mi esposa y cocina muy rico. Y los hermanos que saben que han comido su comida, saben que cocina rico. Todo lo que hace, lo hace muy bueno. Entonces, pero sabe que yo necesito aprender. Yo tengo mis especialidades de comida para los hermanos que ya saben, ¿verdad? Yo hago mi huevo con tomate y me queda muy, muy bueno, ¿verdad? Pregúntale a la hermana Lupita, que eso queda sabrosa la comida que yo hago. Tengo mis especialidades, pero todos necesitamos aprender. No es como digo, ¿verdad? La suegra que le dice, muchacha, hacele a tu marido un arroz aguado, ni eso sabes hacer. Y la nuera le dice, pero si eso es tan fácil, si solo es de echarle agua al arroz y que queda aguado, ¿verdad? Entonces hay que aprender a cocinar, hay que aprender a todo, si no, hasta el huevo cocido se le explota, si no lo sabe hacer. Entonces, tenemos que aprender. Y quiero ir a un tercer punto que necesitamos aprender también, porque siempre hablamos a veces de la escasez, pero hablamos también de la abundancia. Pero usted sabe que el apóstol Pablo dice que él sabe aprender y sabe comportarse cualquiera que sea la situación y sabe vivir, sea escasez, sea abundancia. Pero hoy les quiero hablar de la abundancia. Esto es lo tercero, debemos de aprender. Porque le digo esto porque posiblemente Dios le dé abundancia a más de alguno o tenga abundancia, pero hay que aprender a vivir en abundancia. Hay que aprender a vivir. Así como necesitamos aprender a vivir en la escasez, se necesita aprender a vivir en la abundancia. ¿Por qué? Porque en la escasez posiblemente hayamos aprendido porque no había de otra, ¿verdad? Porque no ha habido y teníamos que aguantar y estar ahí, pero es necesario aprender a vivir también en la abundancia, porque cuando hay abundancia, de repente, si no aprendemos a vivir en la abundancia, cuando haya escasez de nuevo, entonces va a haber fracaso. Pero si aprendemos a vivir cuando haya abundancia, cuando venga de nuevo escasez, es posible que no nos afecte tanto. Estamos viviendo una etapa ahorita a nivel mundial que para muchos hay mucha escasez. Para otros posible no ha habido cambio. Para otros ha habido ganancias. Eso así es. Entonces, ahora, quizás vamos a decir a una familia que vivió mucha abundancia hasta el año pasado. Mucha abundancia. Su negocio muy bueno, su restaurante muy bueno, su fábrica muy buena y producía mucho y mucha ganancia. O el empleo que tenía era muy bueno, ganaba muy buen dinero, mucha ganancia. Pero mi pregunta es, ¿aprendió a vivir con esa abundancia? ¿Aprendió a manejar la abundancia? Porque la gente a veces se enloquece.
La verdad es que se enloquece. Agarra dinero y no hay en qué gastarlo. Inventa en qué gastarlo, inventa. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque no sabe que después puede venir la escasez. Entonces, hoy ha habido mucha escasez. Ha habido mucha escasez y la mayoría de la gente, no estoy señalando ni criticando ni me malentiendan, pero la mayoría de la gente tuvo hasta el año pasado la oportunidad de haber tenido su guardadito, su ahorrito. ¿Cuántas veces yo he enseñado aquí a la iglesia? Lo he enseñado y pueden preguntarle a cualquier miembro de que nosotros tenemos que saber tener por lo menos 3 meses para cubrir cualquier gasto por si alguna emergencia llega. Y eso lo he dicho. Entonces, y estoy seguro que todos los hermanos que han seguido mis enseñanzas no han pasado problemas. ¿Por qué? Porque cuando tenían abundancia, aprendieron a manejar y a cuidar la abundancia. No se enloquecieron a malgastar todo. Hay que aprender. Hermanos, hay que aprender a tener abundancia. Hay que aprender a estar contentos en medio de la abundancia. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca se sacia. El ojo mira y quiere seguir mirando, ¿verdad? Y el oído oye y quiere seguir oyendo. Nunca se sacia. Eclesiastés 5:18 dice: he aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Entonces, pues hay quien dice: nada más voy a hacer esto. Tenemos que aprender. Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en eso. Primera de Corintios 7:30 y 31 dice: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Mire qué tremendo lo que dice Pablo. La apariencia de este mundo se pasa. Hoy esta es una nación poderosa, mañana no puede serlo. Hoy usted tiene dinero, mañana es posible que no lo tenga. De repente se van las cosas. Mire cómo suceden los temblores, cómo suceden los huracanes, cómo suceden los incendios. En un ratito puede uno tener algo y de repente no tenerlo. Puede andar un carro muy bonito, muy nuevo, que no quiere ni darle raya a ningún hermano porque va y se lo ensucia. Pero parqueado lo puede tener y de repente otro se va a estrellar allí y se acabó el carro. Entonces, que no hay nada. En este mundo dice Pablo que todo pasa. Hoy puede ir a darse el lujo de estar comprando nada más en las tiendas, que allá en el JCPenney, que en el Macy's. Yo solo compro en esas tiendas, ¿verdad? Yo antes compraba en el Ross, pero ahora solo en esa. Pero sucede que antes del Ross compraba en el Swami. Entonces, y antes del Swami compraba allí en el callejón, allí al lado de la casa, las que ponían a vender en la acera. Entonces, pero ahora no, yo soy de esta categoría. Pero eso puede pasar. Nosotros nunca debemos realmente menospreciar a nadie. Sepamos manejar también la abundancia. Aprendamos a vivir en la abundancia, ¿verdad? Yo me acuerdo de un señor que alguien le dijo: mira, ¿por qué no cambias esa carcacha? ¿Verdad? Está muy viejito ese carro, hombre. Mira, viejito, aquí hay un carro nuevo. Y le dijo al señor: mira, donde me lleve ese carro nuevo, me lleva la carcacha.
y no le debo a nadie. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Porque si puede tener un carro nuevo, qué bueno. Hágalo, téngalo. Pero aprendamos a vivir en la abundancia, aprendamos. En conclusión, en 2 de Corintios capítulo 8 hay 2 versículos de la palabra, verso 14 y verso 15. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces, a veces unos tenemos abundancia de algo, otros tienen abundancia de otra cosa, ¿verdad? Una vez me dijo a mí un rico, un hombre rico, le estoy hablando de un rico, que le daba consejería, yo le daba consejería. Un hombre muy rico me dijo, yo le digo, le soy honesto y sincero que yo cambio todo lo que tengo, mi fortuna, por la paz que usted tiene. Eso me dijo. Yo la cambio por la paz que usted tiene con su familia, con su esposa. Yo la cambio y doy todo. Entonces yo dije verdaderamente que la riqueza que yo tengo es mayor. Mayor porque tengo la paz. Un rico me está diciendo eso. Otro señor muy rico tuvo un accidente y estaba a punto de morir. Lo recogió la ambulancia, se lo llevaron al hospital y puesto en el hospital, el hombre grave, casi poco hablaba, casi ya no respiraba, iba más muerto que vivo, pero le alcanzó a decir al especialista, al doctor, sáneme, y yo le voy a dar $100,000. Yo le voy a dar 100,000 de mi parte, yo se los voy a entregar, pero cúreme. Y le dice el doctor, estamos haciendo lo que podemos. Y las cosas se complicaban y después le dijo, mire doctor, no le voy a dar 100, le voy a dar 200,000. Le dice el doctor, estamos trabajando, tranquilo doctor. Y sentía él que se le iba el alma. Y le dijo, le voy a dar $500,000. Y le dice el doctor, estamos haciendo lo que podemos. Y por último le dijo a este hombre rico, cuando sintió que se moría, doctor, le doy todo lo que tengo. Todo, pero sálveme. Pero se murió. Entonces, hay un momento. Todos tenemos una abundancia de algo. Quizás usted tiene abundancia de paz. Quizás en su mesa está diciendo, hagamos unos huevitos, unas chumbitas allí fritas con huevo, unos tomates picados, vamos a comer aquí. No compramos ni tortilla, no tenemos dinero, pero tenemos aquí unas tostadas. Pero vamos a comer, pero tienen paz, tienen armonía, tienen abundancia. Y Pablo dice, la abundancia que ustedes tienen, compártanla con los que tienen menos, pero ellos también tienen abundancia y la van a compartir con ustedes. Mire qué dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. O sea, que había necesidad en aquellos, pero en estos también había necesidad. Había abundancia en estos, pero en aquellos también había abundancia. O sea, entonces, ¿quién era el pobre ahí? Nadie. ¿Quién era el rico ahí? Nadie. O sea, lo que Pablo está diciendo es que ambos, si tenemos necesidades y tenemos abundancia. Ambos tenemos necesidades y tenemos abundancia. Cuando llegamos a México, me acuerdo que comenzamos a visitar muchos hogares allí, muchas familias huicholes. Y llegábamos a alguna familia donde estaba la casita, pasaba el rillito allí y una platanera en el solar. Y aquellas enormes matas de plátanos tiradas hacia el suelo porque ya no podían ni cargar con la gaja de plátano.
Y le digo yo, mire esos plátanos, le digo, mire cómo está, ya está pegando al suelo. Me dijo, esos ya se echaron a perder. Y le digo, no, ¿cómo a perder? No, esos me dice, los cortamos y se los echamos a los animales. Y para mí eso era abundancia. Y le digo yo, no, nosotros nos comemos. ¿Ustedes se los comen? Sí. Pues entonces llévelo. Allí iba yo con los enormes gajos de plátano en el lomo a la casa. Nosotros hacíamos el plátano verde en frijoles, en sopa de frijoles, tajada frita y así sucesivamente, de diferentes maneras, y lo comíamos. Mientras que para uno eso no era nada, para otro es abundancia. ¿Qué sucede con la comida que muchos botan, desperdician? Para otro, esa es comida, para usted es basura. Entonces, pero ese hombre que come de la basura puede tener abundancia de algo que yo no tengo, que usted no tiene. Entonces, aquí en esta vida, todos nos necesitamos. Por eso es mi tema y concluyo que todos necesitamos aprender. Por eso dije aprendiendo. Y ojalá hayamos aprendido que necesitamos aprender. Aún del más ignorante que usted crea, usted va a aprender. Aún aquellos que se creen que todo tienen, también tienen necesidad de algo y que alguien lo tiene. Gloria a Dios. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevida.la@yahoo.com.